garantía de que el mundo, de que forme parte del diseño del mundo, la intención de poder encajar sin dificultad, de poder encajar dócilmente en el sistema de clasificaciones que el entendimiento tiene reservado para él. Y sin embargo, con lo que nos encontramos, y en esto consiste la feliz casualidad, es con que el mundo se ajusta como un guante. Es decir, en principio parece que se deja recoger sin distorsiones, sin restos, sin sorpresas de ningún tipo, sin demasiados márgenes, o por lo menos con márgenes sorprendentemente estrechos, tratándose de un mundo que no ha sido diseñado para encajar en las clasificaciones mismas, ¿no? Te encuentras en definitiva con esta sorpresa. Y esta es la primera cuestión que quería plantear, ¿no? Es la cuestión de si efectivamente te encuentras con tan poco resto, con tan pocas distorsiones, con tan pocas sorpresas. Es decir, la cuestión de si la feliz casualidad, para empezar, aunque no es el tema del que me quiero ocupar, para empezar, la cuestión de si es tan feliz y si es tan casual. Porque claro, cualquiera que hace una clasificación se encuentra con dificultades que siempre son verdaderamente irritantes, ¿no? El otro día, en la última sesión del seminario, comentaba lo irritado que salía mi sobrino ante la dificultad de clasificar las pelotitas. Claro, pelotitas que no habían sido diseñadas para encajar en los distintos sistemas de clasificación que él proponía. Le resultaba súper irritante no saber cuál era la clasificación verdadera. Pues claro, el otro día, por ejemplo, en la marabunta nos pasamos el fin de semana entero de inventario. ¿Qué significa hacer inventario? Clasificar todos los libros en las secciones. Y algunos eran verdaderamente irritantes, porque te encuentras una historia del sindicalismo. Un libro sobre el sindicalismo tal, que tiene la mitad del libro es una historia del sindicalismo en los últimos 200 años, y la segunda mitad son los movimientos sociales, actuales, tal, los movimientos de lucha y tal. Entonces lo colocas en historia, lo colocas en sociología, o por ejemplo las actas estas del juicio a una prostituta, la pena de Pericles y no sé qué, tal cual. ¿Esto dónde lo colocas? ¿En historia? ¿Lo colocas en derecho? ¿Lo colocas en qué es un libro? ¿Cuál es la clasificación verdadera? ¿Lo colocas en feminismo? Es decir, ¿cuál es la clasificación verdadera, ¿no? Claro, esto dice, bueno, a lo mejor es que la clasificación que tiene la marabunta es una cutrez. La clasificación de la marabunta a lo mejor es que no sirve para nada. Pero te encuentras con que no, que la clasificación más estándar, el sistema decimal que utiliza la biblioteca, se topa con el mismo problema. Se encuentra con un libro y dice, y al final terminan pensando que hay algo en el límite de arbitrario, si lo coloca en una casilla, en uno de los frascos, o lo coloca en una de las cajas, o en otra de las cajas. Claro, porque va a decir, no, pero la feliz casualidad no tiene mayor misterio, porque claro que el mundo no está diseñado, cabría pensar, ¿no? Claro que el mundo no está diseñado para encajar en nuestro sistema de clasificaciones, pero es que el misterio no es ese, es que nuestro sistema de clasificaciones sí está diseñado para encajar con el mundo, para hacerse cargo del mundo. Y dices, ya, pero así, porque claro, el asunto es que una vez tienes el sistema de clasificaciones, te siguen brotando libros. Es decir, siguen surgiendo libros, la gente sigue escribiendo. Y la gente sigue escribiendo libros de cuyo diseño no forma parte el ir a encajar en esta clasificación o el ir a encajar en la clasificación más allá. Cuando Galeano escribe, no forma parte del diseño de sus textos saber si va a ir a poesía, o va a ir a narrativa, o va a ir a teatro, no forma parte del diseño. Luego, claro, en la medida en que siguen brotando casos que tienen que encajar en el sistema de clasificación en cuestión, sigue siendo una cierta feliz casualidad que las cosas más o menos encajen con poco resto. Ahora bien, claro, lo que te encuentras, por decirlo así, después de la operación crítica es que la pregunta por la clasificación verdadera, por la de verdad, por la buena, la que se hace cargo de la interioridad más esencial de las cosas, es una pregunta que en cierto modo siempre tiene algo de arbitrario. Es decir, es una respuesta que en cierto modo siempre tiene algo de arbitrario. Algo de arbitrario en el sentido en el que las cosas mismas, en este caso los libros, no forma parte de su diseño la intencionalidad de encajar en la clasificación en cuestión. Y algo de arbitrario en el sentido, algo de arbitrario en el sentido de que al menos a nosotros, cuando hacíamos el inventario de la marabunta, en ningún momento se nos ocurrió
arrancar un cacho de libro para conseguir que encajase en nuestras clasificaciones. Y decirle, mira, le arrancamos toda la parte de historia y así queda, vamos, clavadito, queda en movimientos sociales. Es decir, pero porque nosotros somos gente razonable. No muy eficiente, pero razonable. No muy eficiente, pero razonable. Más que los cirujanos. Por ejemplo, que cuando se tocan con un caso de intersexualidad que no encaja con el diseño que tienen preparado para el mundo, entonces dicen, muy fácil, arranco aquí un pedazo. Claro, o sea, el asunto es que si en el caso de los libros nos encontramos con las dificultades que introduce, el hecho de que bueno, claro, o la feliz casualidad en la que consiste que de todas formas encajen sin muchas distorsiones, cosas que no están diseñadas para encajar en ellas, mucho más grave es el asunto respecto al mundo en general, porque respecto a los libros sí que cabe suponer al menos que responden a un diseño intencional en cuyas intenciones no está formar parte de la clasificación, pero sí un diseño intencional de algún agente racional, más o menos, que haya escrito el libro en cuestión. Pero es que el mundo ni siquiera eso. Del mundo ni siquiera podemos suponer que responda a ningún diseño intencional, ni al de encajar en esa clasificación, ni a ningún otro, ni al de encajar. Es decir, que en principio el mundo, que igual que van brotando libros de cuyo diseño no forma parte la posibilidad de encajar en la clasificación, pues en el mundo van brotando cosas de cuyo diseño, en principio, no hay ninguna garantía, no hay modo de garantizar que de cuyo diseño forme parte el encajar en las clasificaciones que tenemos preparado para él. De tal forma que al final lo que nos encontramos es con que claro, eso de las clasificaciones son siempre determinados sistemas organizados de semejanzas y diferencias que han pasado a considerarse relevantes o irrelevantes desde el punto de vista de la clasificación que se emprende en cuestión. Diferencias y semejanzas que se han ido organizando según se consideraban relevantes e irrelevantes, paquetes de semejanzas y diferencias que nos permiten organizar y comprender el mundo. Y el problema es con que, en efecto, nos encontramos siempre con distorsiones, con restos, con sorpresas, incluso en las clasificaciones que parecían más asentadas, incluso en las clasificaciones que parecían más exactas, más precisas y menos problemáticas de todas. Nos encontramos también con estas distorsiones, estos restos, estas sorpresas. Entonces, claro, solamente para fastidiar a María José, había pensado... Todavía más. Había pensado, claro, o sea, poner como ejemplo, precisamente el ejemplo de la clasificación en sexos, de la clasificación en dos sexos, hombre-mujer, o la diferencia sexo-género, porque, claro, por ejemplo, Simone de Beauvoir, claro, considera que el sexo es un atributo analítico del humano, y en eso estaríamos enteramente de acuerdo, que el otro día lo discutíamos. Es decir, que claro, todo hombre es o bien varón o bien mujer, es un quiz analítico. Vamos, es un quiz analítico, no hay modo de ser hombre, corresponde al concepto mismo de humano, el ser o bien hombre o bien mujer. Es decir, esto es una clasificación enteramente analítica. Es decir, enteramente analítica en la medida en que, en fin, el predicado es parte del contenido con el que pensamos el concepto mismo de humanidad. Pero por decirlo así, en el planteamiento de Simone de Beauvoir vendría más o menos a darse por bueno que la distinción de sexos, lo que de natural hay en el asunto, es algo que sí que vendría proporcionado, sí que vendría regalado por la naturaleza, pero respecto al sexo trata de distinguir el género. Es decir, todo ese orden de construcciones normativas enteramente artificiales de la estructura social que vienen adheridas a la distinción de sexos, es decir, todo este sistema de pautas de conducta, de orientaciones sexuales normativas, de constituciones afectivas normativas, que hay que ser muy valiente o hay que ser muy sensible o no sé qué, es decir, todo, cómo hay que vestir, cómo hay que comportarse, es decir, todo un sistema de pautas y de hábitos adheridos a una clasificación, a una distinción que pretendidamente sería de orden natural, como es la que nos distingue hombres de mujeres, por lo que tienen de diferencia natural, y frente a esto habría que distinguir el concepto de género. Sin embargo, claro, yo creo que es súper interesante la intervención de Judith Butler,
que considerando obviamente una conquista irrenunciable del feminismo, la distinción entre sexo y género, la considera una conquista irrenunciable del feminismo, sin embargo pone en cuestión también el pretendido carácter enteramente natural de la división binaria misma, hombre-mujer, en el orden del sexo. Y la pone en cuestión, bueno, pues sencillamente por lo que tiene también, inevitablemente, eso de hombre-mujer, el concepto hombre, el concepto mujer, por lo que tiene también de construcción irreductible del entendimiento. Lo que tiene de construcción irreductible del entendimiento respecto a la que en el fondo no deja de ser cierta sorpresa, que tendrá truco o no, pero no deja de ser cierta sorpresa el hecho de que el mundo se adapte a ella con una docilidad sorprendente, con una docilidad, es decir, dejando muy poquito resto, dejando muy poquito margen, dejando muy poquitas excepciones, generando muy poquitas distorsiones y, sin embargo, eso sí, generando alguna. Porque ni siquiera en esta pareja tan pretendidamente natural, te encuentras sin ninguna distorsión, sin ninguna sorpresa y sin ninguna excepción. Es decir, que el planteamiento en realidad es muy elemental. O sea, que el planteamiento es elemental. Es decir, que cuando te pones a preguntarte eso de ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? ¿En qué consiste ser mujer? Pues te encuentras con que la pregunta arroja, o sea, que no arroja la misma respuesta en función del criterio que hayas utilizado, para responder a la pregunta. Es decir, que te arrojan con... Que esto no es una pregunta muy de la física, que esto es una pregunta que se plantea en los Juegos Olímpicos cuando hay que decidir cuáles son los requisitos, cuáles son las notas, cuáles son el criterio que tienes que cumplir para poder competir en las categorías femeninas deportivas, para poder entrar, cuál es el criterio. Y con lo que te encuentras es con que te salen conjuntos distintos, conjuntos que no coinciden en todos sus elementos, en función de si tomas como criterio la morfología, la genitalidad, si tomas como criterio la endocrinología, ¿no? O sea, que si tomas una cuestión pues, que tenga que ver, pues no sé, con las hormonas o con no sé qué, o si tomas los cromosomas, o si... Porque claro, de repente te encuentras con que hay un 10% de la población, para la que no sirve la clasificación XX igual mujer, XY igual a hombre. Y entonces en biología se habla con total desparpajo de hombres XX y mujeres XY. Hombres XX y mujeres XY en función de su morfología. Claro, que tienen morfologías externas enteramente masculinas o enteramente femeninas y sin embargo cromosomas que no se corresponden con eso, te encuentras con que en la Facultad de Filosofía nos da igual si es un 10% o es un 1%. Pero el caso es que en función del criterio que selecciones, te encuentras con que no te salen conjuntos idénticos en todos sus elementos. Y ahí tienes, por ejemplo, a todos los investigadores del MIT buscando ¿cómo se llama? El gen maestro. Obsesionados por poder contestar a la pregunta por la clasificación verdadera, la de verdad de la buena, aquella que no deje resto, aquella que no deje ningún elemento fuera, aquella que sea la que dé cuenta de lo verdaderamente más profundo, más esencial, más profundo, el gen maestro. Y es que no topan con él, van progresivamente encontrando criterios en función de los cuales te salen sistemas de clasificación más o menos distintos. Que no coinciden en todos sus elementos. Entonces, no sé cuánto tiempo llevo por... ¿Eh? Ah, fenomenal. ¿Eh? Ah, ¿te tiempo a leer textos y todo? No. Algunos sí. Uno por lo menos me tenéis que dejar leer. No. O sea, lo que digo es que, por terminar con este aspecto, o sea, por este lado de la cuestión y empezar con el asunto del que quería que versara la ponencia, ¿no? Y reparar mínimamente en lo que revela respecto a la clasificación misma este tipo de problemas. Y lo que revela respecto a la clasificación misma de estos problemas es, para empezar, que las aspiraciones de la metafísica dogmática te reaparecen en cuanto te descuidas. Es decir, que en cuanto te descuidas te reaparece en definitiva la pregunta de Leibniz, que pregunta por la constitución esencial de las cosas consideradas en sí. Es decir, y esto es lo que ocurre de un modo realmente obsesivo con la pregunta, por ejemplo, por el sexo verdadero. Es decir, esta pregunta por el sexo verdadero, que es como se titula el prólogo de Foucault al texto este maravilloso, pero verdaderamente maravilloso, al relato este de Queer Barbie, que es una
que es una transexual, no, una intersexual del siglo XIX, que pasa 20 años viviendo felizmente como mujer, rodeada de mujeres, estupendamente, sin ningún tipo de problemas, hasta que